¿Cuál de estos fármacos no se utiliza en la terapia de Parkinson? A ver. ¿Cuál, perdón? Haloperidol, ¿no? Claro, haloperidol al contrario, produciría un parkinsonismo, ¿no? Por lo que hemos estado revisando. Seligilina es un inhibidor de la monoaminoxidasa. Se puede usar en Parkinson, especialmente en estadios iniciales, ¿ya? Levodopa es el tratamiento de elección. Bromocriptina es un agonista dopaminérgico que se podría usar, pero por sus efectos adversos normalmente ya no se usa. Pero es un agonista dopaminérgico que de repente en algunos sitios de escasos recursos podrían todavía usarlo, ¿no? Pergolide también es como la bromocriptina, es un agonista dopaminérgico. El haloperidol no, pues, ¿no? Neuroléptico, ¿no? Muy bien, vamos a ver algunas cosas sobre enfermedad de Huntington, ¿ya? La enfermedad de Huntington es una enfermedad hereditaria, ¿ya? Es neurodegenerativa progresiva, ¿no? Y es la causa más frecuente de Corea, ¿ya? Y se caracteriza básicamente por tres aspectos, ¿no? Uno, que es pues la corea. Lo otro, disturbios conductuales y demencia, ¿ya? Esos son los síntomas, signos de la enfermedad de Huntington. En este gráfico, ustedes tienen, miren esta persona que no es, digamos, de edad muy avanzada, ¿no? De edad media, con un deterioro mental, alteraciones gestuales, movimientos coreicos, ¿no? Y en la, digamos, a nivel morfológico cerebral, lo que se ve en estos pacientes es atrofia del núcleo caudado. Miren, aquí debería estar el núcleo caudado y está atrofiado, ¿no? ¿Ya? Entonces, los síntomas usualmente se presentan alrededor de la cuarta, quinta década de vida. O sea, son personas relativamente jóvenes. Su inicio temprano se asocia con una mayor severidad y una progresión más rápida, ¿no? Cuanto más temprano ocurre el Huntington, tiene un peor pronóstico, porque puede afectar también a adolescentes, ¿ya? O se puede presentar también en edades mucho más avanzadas, pero no es lo habitual. Ahora, la presentación clínica puede ser neurológica, o sea, por los síntomas neurológicos, coreicos, etcétera, o psiquiátricos, ¿ya? Dice, ¿no? Inicialmente puede verse trastornos de la personalidad, ¿no? Los movimientos coreicos, alteraciones en los movimientos en los dedos. Los trastornos conductuales pueden ser emocionales o disturbios de conducta. Puede haber incremento de la irritabilidad, ¿no? Impulsividad, pérdida del autocontrol, anedonia, a veces ansiedad, depresión, manía, trastornos obsesivos compulsivos. Ya más tarde, distorsión en el pensamiento, alucinaciones, finalmente demencia, ¿ya? O sea, puede dar una serie de síntomas neuropsiquiátricos. Aquí tenemos un video de una paciente con Huntington, ¿ya? Miren, ¿no? Los movimientos coreicos, ¿no? Miren, la paciente no puede mantener una postura, ¿no? Miren todo el tipo de movimientos que hace, ¿no? Le vamos a hacer caminar, miren cómo camina, ¿no? ¿No? Una enfermedad de Huntington, ¿ya? Entonces, en cuanto al diagnóstico, es importante la historia familiar, porque como hemos dicho, es una enfermedad hereditaria, ¿no? Ahora, hay que evaluar que no sea pues otra causa, ¿no? Y lo que se hace acá es un test genético, ¿no? El gen que altera o que está relacionado a la enfermedad está localizado en el cromosoma 4, ¿no? Que codifica la proteína huntingtina, ¿ya?
Y la mutación, que es responsable de la enfermedad, produce una secuencia repetida de citosina, adenina, guanina en repeticiones incrementadas, ¿no? A más repeticiones, mayor expresión, digamos, de la enfermedad, ¿no? En la resonancia, como más o menos les había mencionado, hay una atrofia del núcleo caudado. Entonces nosotros aquí vemos el núcleo caudado, que debería ser, vamos a verlo más adelante en una tomografía, cómo debería ser normal, ¿no? Aquí dice en la resonancia, ¿no? La atrofia del núcleo caudado, ¿no? Con una dilatación, digamos, compensatoria del ventrículo a ese nivel, ¿no? Muy bien. Dice, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es correcta respecto al estudio genético para asegurar el diagnóstico de Corea de Huntington? Bueno, para hacer el diagnóstico de Huntington tendríamos que hacer el examen genético al paciente. Y eso sería suficiente, con eso nosotros tenemos ya el diagnóstico del paciente. Podemos hacer pues a los hermanos de repente para saber si tienen el riesgo de hacer el Huntington o no, ¿no? Ahora, se podría hacer también al papá de repente para saber si tiene o no el Huntington, ¿no? Pero exclusivamente para diagnosticar, en realidad es al paciente, ¿ya? Pues debe hacerse al paciente exclusivamente, esa es la respuesta, ¿no? La respuesta es la A, ¿ya? ¿No sirve para asegurar el diagnóstico? No, pues al contrario, es parte del diagnóstico, ¿no? Un paciente con Corea de Huntington tiene 4 hijos. Indique el riesgo de transmisión familiar. Bueno, hemos dicho que el Huntington es una enfermedad hereditaria, ¿no? Entonces ahí dice, ¿no tiene transmisión genética? No, pues no puede ser, ¿cierto? El riesgo es para los hijos, pero no para las hijas. Bueno, eso sería si la enfermedad es ligada a sexo, pero esta no es una enfermedad ligada a sexo, ¿no? Entonces ahí podría haber diferencias si son varones o mujeres, ¿no? Pero esta no es una enfermedad ligada a sexo. Entonces es igual, o afecta, digamos, tanto a varones como a mujeres, ¿no? Y ustedes lo han visto, el video era de una paciente mujer, ¿no? Existe un riesgo de 50% en los hijos independientemente del sexo. Esa es la respuesta, ¿ya? La posibilidad de heredar Huntington es igual para varones o mujeres, es igual, ¿ya? ¿Es imposible determinar el riesgo? No, sí se puede determinar el riesgo, pues por este concepto, ¿ya? O sea, puede preguntar una pareja, ¿no? Que alguno de ellos tiene Huntington. ¿Cuál es el riesgo de que mi hijo tenga Huntington? 50%. No hay riesgo, ya que se trata de una mutación espontánea. No, normalmente el Huntington es hereditaria. Es excepcional que sea una mutación, ¿ya? Entonces la respuesta, la C. ¿Está bien? Siguiente. La Corea de Huntington puede diagnosticarse en muchos casos. A ver, ¿cómo diagnosticaríamos una Corea de Huntington? Por ejemplo, dice, ¿no? Examen oftalmológico no tiene mayor utilidad. Vanos oligoclonales tampoco. Estudio de resonancia. Sí sería importante la resonancia por esos hallazgos, ¿no? Pero eso no es diagnóstico, ¿ya? Eso no es diagnóstico. Valorando la presencia de acantocitos en sangre, no. Con historia clínica, antecedentes familiares, signos clínicos. Claro, porque normalmente debe haber antecedentes familiares, ¿ya? Sería excepcional de que no haya antecedentes familiares. Y con el cuadro clínico más el antecedente familiar, ustedes pueden diagnosticar que es un cuadro de Huntington, ¿ya? Si tienen el examen genético, pues mucho mejor, ¿no? En esta tomografía, nosotros vemos, miren, esta es una tomografía normal. Aquí están los ventrículos laterales, ¿no? Las astas anteriores. Este es el caudado. Aquí está el otro caudado que se ve un poco más blanco, podríamos decir. Y este es un paciente con Huntington. Entonces aquí ustedes ven cómo estos ventrículos están como que dilatados, ¿no?
Pero no es que estén dilatados, sino que el núcleo caudado está atrofiado, entonces compensatoriamente ese ventrículo se dilata, ¿no? Entonces hay una atrofia del núcleo caudado. Eso podríamos ver en imágenes, ¿no? Y se puede ver en tomografía también, pero probablemente en un inicio se vea mejor en resonancia, ¿ya? Entonces, la respuesta, la E, ¿cierto? Siguiente, la parálisis supranuclear progresiva. Bueno, ustedes recuerdan al inicio cuando hablamos de los parkinsonismos, uno de los parkinsonismos era la parálisis supranuclear progresiva, ¿no? Entonces tenemos que recordar algunas cosas de esta enfermedad. La parálisis supranuclear se caracteriza por parkinsonismo y, como su nombre de la enfermedad lo dice, parálisis de la mirada supranuclear. ¿Qué quiere decir parálisis de la mirada supranuclear? Si nosotros tenemos un problema en los núcleos, ¿no?, de los nervios craneales, vamos a tener algún compromiso del nervio craneal, ¿no? Pero si no está comprometido el núcleo y es más arriba, es supranuclear. A eso se refiere lo supranuclear, ¿sí? ¿No? Si yo tengo un problema en el mesencéfalo y se altera el tercer nervio craneal, va a haber una alteración oculomotora, ¿no?, de nervio craneal. Pero es por un problema nuclear. Pero si es más arriba, a eso se refiere lo supranuclear. ¿Ya? Luego, estos pacientes tienen inestabilidad postural temprana, que los diferenciaría con bastante facilidad de un Parkinson, ¿no? Caídas, el paciente va a tener caídas. También habrá bradicinesia, disartria. Clásicamente no responde al levodopa. Eso puede ser una pregunta de examen, ¿no? ¿Cuál de los siguientes trastornos no responde al levodopa, ¿no? Parálisis supranuclear no responde al levodopa, es casi un criterio diagnóstico. Su pronóstico es pobre porque la sobrevida es unos 5 a 7 años. Es un desorden neurodegenerativo subcortical y lo que se ve macroscópicamente es despigmentación de sustancia negra, locus ceruleus y además atrofia de puente, mesencéfalo y globo pálido. ¿Ya? Esta es la imagen de un paciente con parálisis supranuclear progresiva. Tiene una facies como de asombro. Están como que asombrados, asustados, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una postura, digamos, a diferencia del Parkinson, que está medio inclinado, ese paciente está así, ¿ya? Su postura es así. Aparte, como no tiene la mirada vertical, ¿no?, entonces el paciente no puede mirar, ¿no? Entonces está como que así, medio asustado así, ¿no? Por eso es esa fase, ¿ya? Parálisis supranuclear progresiva, ¿no? Entonces, cuando escuchen ese término, acuérdense de esta figura para que puedan deducir la respuesta, ¿no? Ocurre hacia la sexta, séptima década, ¿no? Es bien raro que esté en menos de 40 años. En la mayoría es esporádica, ¿no? O sea, esto no es un trastorno hereditario, es un trastorno esporádico. Usualmente se presentan con inestabilidad para la marcha, caídas, como ya habíamos estado mencionando. El parkinsonismo es axial y simétrico, o sea, no compromete mano como es en el Parkinson, ¿no? Un lado, y es simétrico acá. Hay distonía en extremidades y cuello, ¿no? Por eso el paciente está así, ¿no? Etcétera. Puede haber blefaroespasmo, ¿ya? Por eso es que esto no es un hallazgo común en Parkinson. Limitación del movimiento ocular vertical, ¿no? ¿Por qué el paciente se cae? Porque no puede mirar hacia abajo. Entonces está caminando, baja una escalera, etcétera, y nosotros no tenemos que agacharnos para mirar, ¿no es cierto? Miramos hacia abajo y ya está. Pero como este paciente no puede hacer eso, no ve pues si se cae. ¿Ya? También tiene disartria, disfagia y también tardíamente hacen disfunción cognitiva, ¿no? Es una enfermedad neurodegenerativa, bastante severa. Y en este gráfico ustedes pueden ver, ¿no? Miren la postura del paciente, ¿no? Casi totalmente erguido, podríamos decir, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de la postura de un Parkinson, ¿no?, que sería al revés. Va a tener mucha alteración de la marcha, ¿no? El paciente en forma temprana presenta caídas. Miren, la mirada vertical, ¿no? Le dicen, mire hacia arriba, no puede el paciente, ¿no? La mirada vertical está alterada.
Y para abajo tampoco, pues, ¿no? Mire, para abajo tampoco, ¿no? No puede. Trastornos de disfagia, ¿no? Disartria, ¿ya? Acá hay algunos síntomas que les pueden sugerir o considerar algún diagnóstico. Por ejemplo, caídas como síntoma de presentación, parálisis supranuclear progresiva. Exposición a neurolépticos, un parkinsonismo por drogas. Inicio antes de 40 años, si es Parkinson, debe ser una causa genética. Una enfermedad hepática no explicada, hay que sospechar Wilson. Alucinaciones tempranas, demencia de cuerpos de Lewy. Inicio súbito de síntomas parkinsonianos, hay que sospechar que sea vascular, ¿no? Los síntomas vasculares son los súbitos, ¿no? No es que poco a poco se va afectando una estructura, ¿no? Son súbitos. En el examen físico, demencia como primer síntoma, demencia de cuerpos de Lewy. Si hay ortostasis, atrofia multisistémica. Disartria temprana, también atrofia multisistémica. Ausencia de temblor, hay que pensar en otros tipos de parkinsonismo, ¿no? Y un temblor de alta frecuencia, temblor esencial, ¿ya? Pero acá tienen algunas claves, digamos, para sospechar o pensar en alguna enfermedad. Entonces, la parálisis supranuclear progresiva señala la falsa. A ver, ya que hemos revisado, ¿cuál sería la respuesta? La D, ¿no? Nunca se caen los pacientes, al contrario, ¿no? Así empiezan los pacientes. ¿Ya? Ese es lo falso. El resto es correcto. Siguiente. La disminución de los niveles de ceruloplasmina sérica es típica de... Bueno, habría que hacer también una pequeña revisión para responder esta pregunta, ¿no? Entonces tenemos que hablar de la enfermedad de Wilson. ¿Ya? La enfermedad de Wilson es una enfermedad hereditaria rara del metabolismo del cobre, ¿no? Caracterizado por una acumulación normal en el hígado y en otros órganos, como puede ser el cerebro. ¿Ya? Por eso es que da síntomas neurológicos. Es un trastorno autosómico recesivo, ¿no? Y la presentación clínica es variable, puede dar diferentes signos, síntomas, ¿no? Como por ejemplo, síntomas primariamente neurológicos, neuropsiquiátricos o alteraciones hepáticas. ¿Ya? Entonces, la ceruloplasmina es una proteína que se sintetiza en los hepatocitos, ¿no? Y es el transportador en sangre del cobre. El exceso resulta en liberación o generación de radicales libres, ¿no? Daño de membranas y de DNA y alteraciones pues hepatocelulares, ¿no? Y cuando estos hepatocitos se dañan, liberan este cobre y secundariamente este cobre ya es lo que se deposita en el cerebro o en otros órganos, como también el ojo. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un paciente con Wilson, ¿no? Entonces, en este esquema ustedes pueden ver, ¿no? La alteración hepática, ¿no? Las alteraciones, digamos, neurológicas a nivel del núcleo lenticular, las alteraciones oftalmológicas, el anillo de Kayser-Fleischer. Eso puede ser una pregunta de examen, ¿no? ¿Dónde se encuentra el anillo de Kayser-Fleischer? ¿Ya? De Wilson. ¿Ya? Y ven aquí ustedes los diferentes movimientos pues distónicos, coreicos, ¿no? Del paciente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consideraciones clínicas para el diagnóstico de enfermedad de Wilson? ¿No? Alteración del habla, disfunción extrapiramidal, ¿no? Progresiva y no explicada, puede ser temblor en un brazo, un curso inusual, con mucha amplitud, digamos, del movimiento, distonía, bradicinesia o rigidez, disturbios psiquiátricos, disartria, alteración cognitiva, alteraciones hepáticas, ¿no? Y familiares pues con Wilson, ¿no? El paciente ya tiene ese cuadro y tiene un familiar con Wilson, ya pues el diagnóstico es fácil, ¿no? Y ¿cómo hacemos el diagnóstico?
en el examen oftalmológico lo que vemos son los anillos de Kayser-Fleischer en la lámpara de hendidura, los niveles de ceruloplasmina disminuidos, incremento de cobre en orina de 24 horas, ¿no? Hay un incremento de la excreción. Y bueno, si podemos hacer biopsia hepática, podríamos realizarla también, ¿no? Este es el anillo de Kayser-Fleischer, miren, ¿no? Aquí, ¿no? Aquí también. Este es el anillo de Kayser-Fleischer, ¿ya? Ahí. Es típico de la enfermedad de Wills, ¿ya? Entonces, eso podría ser una pregunta, ¿no? Enfermedad de Wills. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, el tratamiento es buscar un agente que quele este elemento, ¿no? Y lo que se usa es de penicilamina y sales de zinc, ¿ya? Y bueno, el trasplante hepático también podría ser una opción, ¿ya? Entonces, la disminución de los niveles de ceruloplasmina sérica es típica de la enfermedad de Wills, ¿ya? El Huntington, ya hemos revisado Huntington, no tiene nada que ver esa ceruloplasmina, Parkinson tampoco, ni esas otras, ¿ya? La respuesta es la A. ¿Cuál de estas entidades cursa predominantemente con una disfunción autonómica? Parkinson, no. Disfunción autonómica, hipotensión ortostática, todas esas cosas, normalmente no ocurren en Parkinson. Quizás en estadios muy avanzados pueda haber algunos síntomas, pero no es de Parkinson. Síndrome de Scheidegger, esta es también una enfermedad neurodegenerativa, ¿ya? Es una atrofia multisistémica, ¿no? Donde hay síntomas parkinsonianos, pero también hay síntomas autonómicos, ¿ya? Atrofia multisistémica, por eso. Entonces, ahí sí ocurre esa disfunción autonómica. La atrofia olivopontocerebelosa es una forma, digamos, de estas. Y bueno, estas otras no, pues, ¿no? Aquí está la atrofia olivopontocerebelosa. Miren este cerebelo, ¿no? Está atrofiado. Y miren este puente, ¿no? También está atrofiado. Esta es la olivodegeneración o atrofia olivopontocerebelosa. ¿Ya? ¿Recuerdan ese cuadro que les estaba mencionando al inicio? Entonces, acá tienen, por ejemplo, la atrofia olivopontocerebelosa que da ataxia cerebelosa. El síndrome de Scheidegger, disautonomía, ¿no? Disturbios de la marcha, puede haber un poco de temblor, disarquia, o sea, hay síntomas parkinsonianos más disautonomía, ¿ya? Por eso estos son síndromes parkinsonianos, ¿no? Es bastante complejo toda esta parte, ¿no? Entonces, lo más importante y los puntos más resaltantes están acá. Entonces, ustedes pueden repasar este cuadro. ¿Cuál de estas entidades cursa predominante con una disfunción autonómica? Scheidegger, ¿ya? Esa es la respuesta. Es lo resaltante, digamos, de este síndrome, pues, ¿no? Que es lo que podrían preguntarles, ¿no? Muy bien. Hemos revisado lo que es parkinsonismos. Ahora vamos a ver lo que es esclerosis múltiple. Bueno, esclerosis múltiple es una enfermedad del sistema nervioso central, ¿ya? Eso ténganlo bien claro, una enfermedad del sistema nervioso central. Entonces, sistema nervioso central es cerebro y médula, ¿cierto? Ya fuera de la médula, los nervios, etcétera, es periférico, ¿no? Entonces, esclerosis múltiple es una enfermedad del sistema nervioso central. ¿Y qué elementos tenemos nosotros en el sistema nervioso central? Bueno, obviamente tenemos a las neuronas, ¿no? En el sistema nervioso central. Pero hay otros elementos, ¿no? Como la microglía, los astrocitos y los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos son las células que producen la mielina, ¿no? Entonces ustedes ven acá en este gráfico el oligodendrocito cómo está produciendo la mielina en los axones de las neuronas, ¿no? Entonces el gráfico es bastante ilustrativo. Entonces, justamente la esclerosis múltiple ocurre por afección a este nivel, ¿ya?
Por eso está aquí este gráfico. Entonces, recordamos que los nervios, pues, que son mielinizados, están cubiertos por esta mielina, ¿no? En el sistema nervioso periférico también hay células o nervios mielinizados, como también no mielinizados, ¿no? Ahora, el impulso nervioso, si ustedes recuerdan, se transmite en forma saltatoria, ¿no? Y la mielina es la que le da mayor velocidad al impulso. Entonces, aquí tenemos la neurona, ¿no? Con su mielina, ¿no? Esta es una mielina normal. Entonces el impulso se transmite en forma saltatoria y en forma rápida. Pero si existe alguna alteración en esa mielina, o sea, si está dañada esta mielina, no va a haber esto, pues, ¿no? En la esclerosis múltiple hay una mielina dañada y por lo tanto el impulso va a ser lento, ¿no? El impulso nervioso va a ser lento. Entonces, más o menos así es la fisiopatología, pues, ¿no? Entonces, en la esclerosis múltiple nosotros tenemos una alteración de la mielina. Pero los estudios han demostrado de que no solo hay lesión de mielina, sino también axonal, ¿ya?